En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso no dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron entonces: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Jesús está en el templo. Este discurso es un discurso muy importante porque Él va a declarar públicamente que Él es Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí? Él le pregunta: y cuando el pueblo me responda, me pregunte por tu nombre, ¿qué voy a responder yo? Diles que yo soy, te envía. Y Jesús hoy en 2 ocasiones le dice esta palabra: se lo acabo de decir, morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Yo soy. Y aparece con mayúscula. Y luego dice también: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. La palabra yo soy significa Dios, Dios, por eso está con mayúscula. Eso significa, por eso si ustedes la ven en las lecturas, tanto las 2 sílabas, yo va con mayúscula, soy también va con mayúscula, porque es yo soy, va con mayúscula, quiere decir yo soy Dios. Y había una profecía que decía que Dios de improviso, sin que nadie se diera cuenta, entraría en su templo y no se darían cuenta. Aquí Jesús está cumpliendo una de esas profecías. Él ha entrado al templo de Jerusalén, ha ido a la ciudad santa y les ha dicho abiertamente que Él es Dios, y no lo reconocieron. Por eso dice el prólogo de San Juan: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Y saben por qué? Porque el pecado los tenía cegados. Y así de igual manera, hermanos, Dios puede venir a nuestra vida. Y Dios no viene con actitud de condenar, Dios no viene con actitud de hundir, de destruir. No, Él viene con la mejor disponibilidad de salvarnos. Incluso Él lo va a decir: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. ¿Y qué carga puede ser más grande en la vida de una persona, de un cristiano, que el pecado, verdad? Del cual Dios quiere arrancarnos. Dios quiere sacarnos de la garra del pecado. Y a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque Jesús hoy dice esa misión de Él, ¿verdad? De arrancarnos del pecado. ¿Y qué es el pecado, hermanos? La muerte. El pecado es la muerte.
y Jesús vino a salvarnos de esa muerte. A mí me llama mucho la atención porque la primera lectura que está tomada del libro de los Números nos habla de aquella episodio que vivió el pueblo de Israel cuando en una ocasión blasfemó y renegó contra Dios. Entonces, y Dios en castigo mandó serpientes para que los mordieran. Y entonces el pueblo, claro, miren, nosotros somos así. Nos pueden estar advirtiendo, no hagas esto, no hagas lo otro, mira, cálmate. Pero hasta que ya nos damos en los dientes, hasta entonces decimos, era verdad, ¿verdad? Era cierto lo que me decían. Mientras toda aquella persona que esté tratando de detenerme para que no me equivoque, para que no falle, es un metido, ¿verdad? ¿Y qué le importa? Es mi vida. Pero cuando ya está hundido, ¿verdad? Cuando ya se ha dado en los dientes, ahí sí es el crujir y el rechinar de dientes, ¿verdad? Tanto que me lo decía mi mamá, ¿verdad? Tanto que me lo decía mi abuelita, ¿verdad? Pero ella es por gusto, ¿verdad? Ahí le toca aguantar las mordidas de la serpiente, porque es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando Dios escuchó el llanto del pueblo, le dijo, mira, haz una serpiente de bronce y colócala en un palo, en una parte alta. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, si que vea hacia arriba donde está esa serpiente y quedará curado. Yo creo que de ahí sacó uno de los, hicieron el símbolo, ¿verdad? O el escudo de la medicina, de los médicos. ¿Se han fijado que el escudo de la medicina es una vara con una serpiente enrollada? Símbolo de curación, ¿verdad? Y creo que de aquí la sacaron, si mal no me equivoco, ¿verdad? De ahí la sacaron, de ahí, porque no le encuentro ninguna otra explicación. Entonces, si ustedes ven el escudo de los hospitales, de cuestión de medicina, va a tener una serpiente liada en un palito. Entonces Dios le mandó que pusiera eso. Y exactamente así sucedió. Todo aquel que era mordido y miraba a la serpiente de bronce, inmediatamente quedaba curado. Pero Jesús dice algo bien importante hoy. El Hijo del Hombre será elevado sobre la tierra, entonces atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Atraer también no significa acercar, sino dirigir la mirada. Y hermanos, y Jesús hoy dice también, cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, entonces verán que yo soy. Y vuelve a utilizar la palabra Dios. Dicen los hermanos separados que en la cruz no estaba Dios, ahí solo estaba Jesús. Y hermanos, aquí dice la palabra de Dios, mire, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso es lo que hago. ¿Qué me está diciendo Jesús? Que cuando yo contemplo el misterio de la crucifixión, no estoy viendo a un hombre, estoy viendo a un Dios entregándose por el perdón de nuestros pecados. No como los hermanos separados dicen, no, es que Jesús no era Dios. Jesús era un hombre a quien Dios le infundió su espíritu, por eso obraba milagros y todo eso, pero Jesús no murió en la cruz. Jesús murió en la cruz, Dios no. Eso es lo que ellos dividen. Jesús es uno y Dios es otro. El que murió en la cruz fue Jesús. Ahí en el momento, miren, en el momento que a Jesús lo capturaron en el monte de los olivos, en ese momento dijo Dios, aquí me voy. Se fue y dejó solo a Jesús. Eso es lo que dicen los hermanos separados. Entonces, a quien flagelaron fue a Jesús. Quien murió en la cruz fue Jesús, pero Jesús no era Dios. Para los hermanos separados, ellos rechazan ese misterio. ¿Por qué? Porque se aceptan que Jesús era Dios. Se aceptan que Jesús era Dios. ¿Qué otra cosa tienen que aceptar? Que María es madre de Dios. Entonces, por eso rechazan que Jesús sea Dios
sino que dicen que María es madre de Jesús, un hombre que el que Dios escogió para una misión y le infundió su espíritu, y él actuó ahí en aquel hombre, pero en el momento que a Jesús lo capturaron, como quien dice, aquí la cosa se puso fea, me voy, ¿verdad? Y dejo a este que aguante. Entonces el que murió en la cruz fue Jesús. Y dicen ellos, es que Dios no puede morir. Por eso dicen ellos que el que murió en la cruz no era Dios, sino que era Jesús, porque Dios no puede morir. Es que Jesús no murió, se sometió a la muerte, peleó nuestra muerte y como era Dios, la venció. Eso es lo que no entienden ellos. Jesús quiso asumir toda nuestra muerte y la hizo suya y murió por nosotros. Pero esa muerte que era nuestra muerte, Él la venció y Él la derrotó. Y por eso, hermanos, todo cristiano, su fe debe estar fundada en ese Dios que murió en la cruz por mí, que se sometió a la muerte, la venció y la destruyó para siempre. Y de ahí, de ese árbol, es de donde brotó la salvación para cada uno de nosotros. Por eso yo le decía a unos hermanitos, les decía, cuando a ustedes lleven su cruz en el pecho y alguien les diga, uy, miren lo que llevan ustedes en el pecho, uy, idólatras, uy, esto, usted dígale, cada vez que yo me toco esta cruz, este crucifijo, cada vez que yo toco este pedacito de madera, que lo llevo aquí en mi pecho, me recuerda que yo no soy una basura, que no soy un desecho, soy tan valioso, porque hay un Dios que me amó tanto, que murió en una cruz como esta para mí. Para mí, esta cruz que usted está viendo es el precio de mi salvación. Y miren qué cosa más interesante. Dice el libro de Levítico, el libro de los Números, capítulo 21 que hemos leído hoy, dice que todo aquel que veía a la serpiente en aquel árbol era salvado. Así también nosotros, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que fue crucificado, murió y resucitó y subió al cielo, Él nos da su salvación. Ese es el misterio. Ese es el misterio, hermanos, que la próxima semana vamos a estar viviendo nosotros, la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa. Viviendo, dicen que renovar es volver a vivir. Y nosotros como cristianos volvemos a renovar ese momento, a recordarlo. Hacemos el recorrido con el Vía Crucis, las 14 estaciones, meditando cada paso de lo que nuestro Señor murió, desde el Jueves Santo que inicia el Tríduo Pascual, ¿verdad? La última cena, donde nos recuerda cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos, la última enseñanza que Él les dio, el mandamiento que les dio. Ya no les dijo, ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, ámense los unos a los otros como los otros los aman a ustedes. No. Él cambió ese mandamiento y nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento. Por eso para nosotros la Cuaresma es el tiempo de la preparación para poder adentrarnos en ese gran misterio de nuestra salvación. Y el Viernes Santo recordamos la pasión de nuestro Señor. Y nos dice la Sagrada Escritura que a las 3 de la tarde nuestro Salvador murió. Y nosotros venimos aquí a la iglesia. Nos reunimos todos a las 3 de la tarde para recordar ese momento doloroso. A mí una de las palabras que me conmueven cuando yo entendí ese canto, aquel que se perdono, Dios mío, creo que es Dios mío, perdón. Ese canto, hay una palabra que dice, perdona a este pueblo deicida. ¿Saben qué significa deicida?
un pueblo asesino de su propio Dios. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Es una palabra fuerte. El pueblo que asesinó a su propio Dios. Y nos reunimos aquí para meditar hasta dónde puede llegar nuestro pecado si no le ponemos un alto a nuestra maldad. Y después se burlan en la noche algunos, uy, ahí van cargando eso. No, nosotros no solamente estamos cargando una urna, estamos recordando aquel momento en el cual el cuerpo de nuestro Señor ha sido bajado de la cruz y ha sido llevado. Claro, ahí lo llevaron a la carrera, pero nosotros queremos detenernos y meditar un poco más sobre ese misterio de ese Dios que fue bajado de la cruz, despojado de todo, sepultado, y luego yo he insistido mucho, dije el sábado de gloria, vámonos a la playa. No, hermanitos, el sábado es sábado santo, es día de duelo, es día para esperar, es día no para ir a emborracharse, no para ir a bailar, sino es el día en el cual nuestro Señor está en el sepulcro, esperando los rayos de sol del primer día de la semana. Así como Dios comenzó a crear el mundo el primer día de la semana, así nuestro Señor Jesucristo se levanta el primer día de la semana para iniciar la nueva creación. Pero esa creación ya no una creación carnal, terrenal, sino una vida, como decían los hermanos de Renovación Carismática cuando estaban invitando al retiro este fin de semana, ¿verdad? Un retiro de vida en el Espíritu, exactamente. Eso es en lo que nosotros creemos. Hermanos, allí está el centro de nuestra fe. Eso es lo más fuerte de nuestra fe, el misterio de nuestra salvación. Por eso tenemos que pedirle al Señor que seamos capaces de mirar a Cristo crucificado. Por eso en todas las iglesias ustedes van a ver una cruz arriba, un Cristo. ¿Para qué? Para recordarnos el precio de nuestra salvación. Ese es el precio de nuestra salvación, que Dios murió por cada uno de nosotros, que su sangre nos ha redimido, que su sangre nos ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.